Entonces, chicos, vamos a hablar sobre una obra muy importante en la literatura española que se llama El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una pequeña historia, como una pequeña novela, y es importante porque tiene un mensaje social, pero también porque literariamente fue como una novelita, una de las primeras novelas. Es decir, tenía un personaje y ese personaje tenía características psicológicas, hay una trama, a plot. Entonces era como una novela bien organizada, pequeña pero bien organizada. Entonces, el Lazarillo era un chico de 10, 12 años que trabaja, porque los chicos de esta época necesitaban trabajar porque había mucha crisis económica y social en España. Y él trabaja con adultos, ayudando a algunos adultos. Y se dice que es de Tormes, porque Tormes era el pueblo donde él nació. O sea, una ciudad pequeña en España, Tormes. Tormes es realmente el nombre de un río, ¿sí? Pero esa ciudad, ese pueblo tiene el nombre del río. Entonces, el Lazarillo de Tormes es el nombre de esta obra. Esta obra fue escrita por alguien súper famoso. Todos sabemos quién es. Se llama el autor Anónimo. Es súper famoso. Anónimo ha escrito muchas cosas famosas. Entonces, no sabemos quién la escribió. Seguimos. Entonces, recuerden, en esta época, el Imperio Español tiene muchos lugares en el mundo, ¿sí? Entonces, aquí dice Imperio de Felipe II con el color naranja. Mira, tiene varios lugares en el mundo, las Filipinas, aquí en África también, en Europa, y todo esto que es el virreinato de Nueva España, desde prácticamente la Argentina hasta parte de México aquí. Después el Imperio Portugués, que también fue importante, y aquí estuvieron los portugueses en toda esta costa de Brasil. Por eso Brasil no habla español, porque era parte del Imperio Portugués. Y muchos de esos países de África también hablan portugués por eso. Pero como ustedes pueden ver, el Imperio Español, pam, 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 pam. Es decir, tiene lugares estratégicos. Míralos aquí en la Florida. Era parte del Imperio Español. Entonces, ellos manejan casi que el mundo, pero en su casa todo era un desorden. Había una crisis económica y social muy grande. La gente vive en miseria y tiene hambre. No importa tu profesión, no importa si eres campesino, vives en miseria y tienes hambre. No importa si eres soldado, además de estar herido, porque si no eres soldado herido, pues estás en la guerra, ¿sí? Tienen miseria y hambre. No hay trabajo, ¿sí? No hay empleo. Entonces las personas están un poco desesperadas. No tienen la cobija de blanket que tiene Rubén. Las otras personas no tienen nada. Entonces, cuando hay crisis como COVID-19, las personas buscamos distracciones. Chicos, ¿cuáles son o fueron las distracciones más populares during COVID-19? ¿Cuáles son? Las redes sociales, Ah, las redes sociales, sí. Entonces, TikTok. ¿Qué otra cosa? botar su pelo, Ah, sí. Como yo me corto el pelo también. Gas, si quieres que yo corte tu pelo,
Vienes a mi casa, $5. Muy barato, ¿ok? Estoy bien, gracias. Oh my. Fine. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otras diversiones hay durante COVID-19? La más Ver famosa. televisión. Eso. Y empieza por N. ¿Qué es? Netflix. ¿Sí? Es increíble. Todas esas aplicaciones de televisión, Disney Plus, Netflix, Amazon, es un negocio grandísimo durante la pandemia. Amazon hizo muchísimo dinero durante la pandemia porque la gente ordena y ordena cosas en su casa. Entonces, en España, pues la gente no tiene Disney Plus, la gente no tiene Netflix, la gente no tiene redes sociales, pero ellos tenían libros, libros de literatura, libros que hablaban de las historias fantásticas de los caballeros andantes. Los caballeros andantes eran los héroes en sus caballos defendiendo a las princesas, defendiendo al pueblo. Eran los héroes. Entonces, la gente tenía hambre, pero la gente leía las historias de los caballeros. Andar es un sinónimo de caminar. Un caballero andante es un caballero que va por muchos lugares, ¿sí? Y también ellos tenían las novelas pastoriles, es decir, eran historias pequeñas sobre la gente en el campo, la vida de la gente en el campo. Estas historias pastoriles eran un poco ridículas a veces, ¿sí? Había historias de amor también. Entonces la gente consume fantasía y amor porque tienen problemas. La gente durante COVID-19 también consume dulces, ¿sí? Y comen dulces porque es comfort, buscan un poco de confort. Ellos buscan cosas, elementos escapistas. Ellos quieren huir. ¿Recuerdan la palabra de se ha perdido el pueblo mexica? Huir, la huida. Ellos quieren escapar de la realidad. Muy bien, entonces esta es la época, ¿sí? De la obra. El Lazarillo, ¿sí? Entonces el nombre del libro, El Lazarillo de Tormes, y aquí está, mira, este Lazarillo está ayudando a este hombre. Entonces, el Lazarillo es el empleado de este hombre. Y vamos a ver más tarde quién era ese hombre. Entonces, el Lazarillo, la obra, habla de la vida normal, habla de la gente común. Entonces, no habla de los caballeros, no habla de las novelas pastoriles, del amor y las cosas ridículas. Habla de la vida ordinaria, habla de la gente común. Entonces la gente común empieza a leer el Lazarillo de Tormes y ellos se sienten identificados. Oh, that's me. That guy is just like me. Entonces continúan leyendo porque les gusta que están retratados, picture, en la literatura, ¿sí? Y la otra cosa que le gusta mucho a la gente es que en este libro se satiriza a los personajes más importantes de la sociedad. Es una obra satírica. ¿Cómo se dice sátira en inglés? Satire. ¿Y qué es satire? ¿Puedes explicarme en inglés qué es satire? It's this form of comedy that makes fun of like a specific person. Muy bien, excelente. Entonces, esta obra es la sátira a los personajes más importantes de la sociedad, a los reyes, a la nobleza, a la religión católica,
a la gente más importante, a los nobles. Entonces la gente como que, oh, y tal vez, maybe, por eso es anónimo. Porque si tú vas a escribir una sátira sobre los reyes, sobre los nobles, y tú estás vivo, es posible que ellos no les guste y van a decir, imbécil, tú escribiste esto sobre mí. Ah, toma, es literatura. ¡Muere! Y no hay más escritor. Entonces, por eso es posible que el escritor piensa, voy a escribir El Lazarillo de Tormes y voy a hacer una sátira de la sociedad en España. Pero no voy a poner mi nombre porque quiero vivir. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, el Lazarillo es un muchacho, un niño, que en el primer capítulo o primer tratado, capítulo o tratado, va con un ciego. Oh, ok. Entonces, el niño primero trabaja con un ciego, ¿sí? Pues porque un ciego en este tiempo no tiene la tecnología que tiene una persona ciega de hoy día. Entonces, él necesita a una persona que use sus ojos para ayudarlo. Muy bien. Entonces, acompaña a un ciego. Eh, Era muy común en España que las personas ciegas fueran de un pueblo a otro pueblo con un lazarillo, con un acompañante, para recitar declamación, para recitar, decir un poema o cantar poemas, como los juglares, ¿sí? No eran juglares, pero cantaban o recitaban poemas como los juglares en diferentes pueblos. Entonces, ellos eran llamados los romances de ciego y ellos contaban historias y ellos recogen plata, reciben dinero por cantar los poemas. También ellos rezaban. Ellos van a rezar. Si hay una persona enferma, la persona ciega empieza a rezar. Hoy voy a rezar por Zacarías para que Zacarías se sienta mucho mejor y pronto pueda estar con su familia y pueda seguir trabajando y trayendo dinero para todos, porque bla, bla. Y la gente le da dinero para que él rece. Era el trabajo de las personas ciegas en esta época y el lazarillo los ayuda para mirar. Muy bien. Entonces, Lázaro es un chico que vive en una sociedad difícil y él aprende muy rápido a ser un adulto. A los 12 años, él ya vio muchas cosas del mundo y ya no es un niño. Tiene 12 años, pero piensa como un adulto, ¿sí? Porque ha visto muchas cosas difíciles. Dice que puede ser generoso, paciente, estoico, compasivo, leal, listo, vive con sufrimiento y sacrificio, lucha para sobrevivir. El lazarillo will do, cualquier cosa para poder sobrevivir en ese mundo difícil. Muy bien, entonces digo que fue una de las primeras novelas. Tiene un principio y tiene un final. Y tiene un desarrollo psicológico de los personajes que es muy importante en una novela, un desarrollo psicológico de cada uno de los personajes. Entonces, los niños de esta época son como pequeños hombres, son autosuficientes. Ellos no están, mamá, papá, dame comida, mamá, papá, quiero dinero, mamá, papá, llévame a la escuela. No, son autosuficientes y ellos trabajan para ayudar a su familia. ¿Ok? Y aquí hay una foto, no es una foto, es una pintura
de una portada del Lazarillo de Tormes. El chico, ¿sí? Es una versión, ¿no? Hay muchas versiones del Lazarillo de Tormes. Y aquí vamos a hablar sobre los diferentes capítulos que vamos a leer que están en su librito. Entonces, primero hay un prólogo. En el prólogo dice qué va a hablar la obra. Entonces es una introducción, es una presentación del autor a la obra, ¿sí? No es la novela, es una presentación del autor. Y el título completo es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y aventuras. Muy bien, vamos a leer el capítulo o tratado primero. En este tratado habla sobre la vida del Lazarillo en su casa, su vida familiar. Y después habla sobre por qué trabaja con el ciego. Después vamos a ver el tratado segundo, capítulo segundo. El Lazarillo trabaja con otra persona. Ya no trabaja con el ciego, ahora trabaja con un clérigo, es decir, con un sacerdote, a priest. Okay? And these pictures will make sense once we read those parts. Okay? Y en el tratado tercero, capítulo 3, el Lazarillo vive o trabaja con otro hombre. Este hombre es un escudero, ¿sí? Es como un noble, un noble. Muy bien. Y después no vemos que cuarto, quinto, sexto, pasamos al capítulo séptimo, que es la parte final del Lazarillo de Tormes. Aquí el Lazarillo ya es un adulto y ella es su esposa, pero hay una historia muy interesante con este señor. Es un poquito extraño, pero es interesante. Entonces, ese es el Lazarillo de Tormes y esta es la introducción para el Lazarillo de Tormes. Muy bien. Entonces, chicos,